Hola, ¿qué tal, traders emprendedores? Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad, la cual me está permitiendo para compartir con ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender a dominar el miedo o a superar esa parte del miedo realmente cuando nosotros entramos en cuenta real. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos domina muchísimo, ya que quizás de pronto en un pasado lo intenté y vengo de una pérdida, pero yo necesito realmente superar esta etapa. Entonces, como necesitamos superar esta etapa, o quizás de pronto necesitamos aprender realmente para poderlo hacer de una manera correcta o de una manera más clara, yo necesito realmente tener una guía para saber o para entender de qué manera podría realmente superar este. Bueno, primero que todos hay que entender que cuando uno tiene miedo a operar, la mayoría de los traders cuando ya tienen miedo a operar fue porque ya perdieron una cuenta, o sea, ya quemaron una cuenta, vamos a suponer que una cuenta cargaron un capital de $100 y estos $100 se fueron abajo, o sea, en pocas palabras, los quemaron en cuestión de minutos. A algunos les pasa que no solamente son 100, para algunos son mucho más. Está aquel que carga 200, 500, 1000 y así sucesivamente. Ahora, esta misma etapa que ustedes ven aquí, quizás de pronto le puede pasar a diferentes traders, pero también le puede pasar a un solo trader que empezó, cargó poco, le fue mal, cargó, volvió a cargar, le fue mal, le fue mal, le fue mal y le fue mal. Entonces ya en esos momentos él piensa pues que simplemente eso no es para él y quizás de pronto dominarlo va a ser un poco difícil. Entonces nosotros realmente debemos de aprender directamente a cómo eliminar ese miedo, porque yo realmente necesito tener una lógica para empezar a dominar esto. Bueno, primero que todo hay que comprender que para nosotros perder el miedo en real necesitamos realmente estar en real para poder perder el miedo. ¿De acuerdo? Real. Voy a escribir aquí. Si yo necesito perder el miedo aquí, necesito estar aquí, sí o sí. No puedo estar en la cuenta demo. Sería un poco negativo estar en cuenta demo. ¿Por qué? Porque realmente no pasaría nada. ¿Ok? Bueno, ahora, antes de nosotros pasar a cuenta real, primero que todo debemos de tener un concepto claro. Entonces debemos de aprender a utilizar una buena gestión del riesgo. Gestión del riesgo. Y necesitamos realmente comprobar y aprobar nuestra estrategia. Listo. Cuando ya yo realmente comprendo lo de mi estrategia, entiendo lo de mi estrategia, entonces yo realmente debería pues pasar a real. Pero por ahora yo tengo una cuenta de práctica en donde yo debo de definir realmente una estrategia para mí, comprobar que esta estrategia sí genere un resultado y ya con esta estrategia pasar a cuenta real. Necesitamos realmente definir una gestión del riesgo para poder pasar a cuenta real. ¿Ok? Entonces, primero que todo, debo de solucionar estos puntos aquí en la cuenta de práctica. Gestión del riesgo, estrategia. Debo de definir mi plan de trading en la cuenta de práctica. O sea que debo de realmente ser muy constante en mi práctica en una cuenta demo. Y después pasaríamos a cuenta real. A veces nos pasa lo siguiente. Resulta que la estrategia que quiero aplicar en cuenta real requiere un capital. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Requiere un capital de $150 para la estrategia que voy a utilizar. Pero a mí me da miedo operar porque yo he quemado muchísimas cuentas. Vamos a suponer un ejemplo. Quemo todas estas cuentas, ¿de acuerdo? La de 10, la de 100, la de 200, la de 500 y la de 1000. Realmente en esos momentos el trader se encuentra un poco destruido, pero por otro lado tiene una esperanza de que lo va a lograr y de que le va a ir bien y de que quizás de pronto va a llegar ese momento en que va a entender. Ok, pero el problema es que no se atreve a pasar al real. ¿Por qué? Porque resulta que él mete
una entrada de, vamos a poner un ejemplo, mete una entrada de $1 y para poder tomar una siguiente oportunidad, suponiendo que metió una entrada de $1 y esa entrada se fue en negativo, para él tomar una siguiente oportunidad, le va a temblar un poco la mano y es muy posible que demore mucho tiempo para volver a tomar otra oportunidad. Algunos traders demoran horas, realmente, horas en volver a tomar otra oportunidad porque realmente tienen mucho miedo, porque realmente tienen mucho temor. ¿Por qué? Porque han perdido, vienen de aquí, vienen de caerse, realmente. Y eso es entendible. ¿Por qué? Porque si yo realmente me caigo, entonces yo voy a tener un poco de temor de volverme a caer nuevamente. Entonces el trader ya sabe que ha tenido varias situaciones en donde simplemente las cosas salen mal y salen mal. Entonces, ¿cómo utilizar todo este capital sabiendo que podría pasar esto y hay temor? Y ya acabo de tomar una entrada de uno apenas para probar y la perdí de una vez. Entonces el trader realmente aquí ya se siente un poco incómodo, se siente muy atormentado porque es posible que él pueda realmente volver a quemar la cuenta. ¿Por qué se da eso? Por esto, porque ya hemos pasado de realmente algunos puntos en especiales en donde nos fue muy negativamente. Yo necesito tener un concepto clave para poder volverlo a intentar. ¿Qué podemos hacer, muchachos, para solucionar este problema y empezar a utilizar esa estrategia que me está dando resultados? Para utilizar esa estrategia que en su momento ya la estoy probando aquí en cuenta demo, en cuenta de práctica, y me está dando resultados. Entonces lo que nosotros debemos de hacer como para perder un poco el miedo es definir realmente el riesgo. Definir el riesgo. ¿Cómo defino el riesgo? Entonces, si yo cargo 150, ya yo debo de pensar psicológicamente o debo de tener en mi mente lo siguiente, teniendo en cuenta la psicología del trading. Yo debo de tener en cuenta qué podría ser lo peor que puede suceder y es perder ese capital. Eso es lo peor que podría suceder en esos momentos. Aparte de eso, ¿qué pasa si pierdo ese capital? Entonces perdí los 150. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo más malo que puede pasar? Si solamente lo más malo es que perdiste un dinero que podías utilizar en otra cosa, bueno, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces en esos momentos vamos a definir ese riesgo y lo vamos a volver a intentar. Entonces ya yo coloco ese capital realmente y ya yo sé que cualquier cosa puede pasar, incluyendo lo negativo. No puedo excluir lo negativo. Aquí no se trata de estar pensando solamente en positivo. Se necesita tener un buen conocimiento y un buen concepto de qué es lo que vas a hacer. Pero para empezar a dominar este miedo que normalmente te está afectando porque has quemado muchísimas cuentas en un pasado, aparte de que estás aquí en cuenta demo en real, esto lo hiciste en real y perdiste todas estas cuentas, pero has utilizado tu cuenta demo y ya en estos momentos estás en otro mundo, ¿de acuerdo? En estos momentos estás en la cuenta real. Lo que podemos hacer, muchachos, para empezar a dominarlo un poco es cargar o coger únicamente por el momento, utilizar $30. Voy a utilizar $30 de estos 150. ¿Me va a costar dinero quizás de pronto aprender a superar ese miedo? Sí, quizás de pronto te pueda costar a como no te pueda costar. Entonces lo que vas a hacer es que vas a definir estos $30 como riesgo para que pierdas miedo y vas a hacer lo siguiente. Esto lo vas a hacer realmente eh, muy juicioso en el lugar donde te encuentres. Lo que vas a hacer es coger una agenda y vas a dividir estos $30 por $5 por día. Entonces, día uno voy a escribir aquí, día uno utilizamos, perdón, día uno utilizamos 5. Esto solamente va a ser práctica. Día 2 voy a utilizar otros 5. Día 3 utilizamos otros 5. Entonces, hasta aquí llevamos ¿cuánto? Llevamos 15. Día 4
Voy a escribir. Utilizamos nuevamente otros 5. Día 5, otros 5. Entonces ya aquí llevamos 5, 10, 15, 20, 25. Y me faltaría un día más, el día 6. Día 6, utilizamos otros 5. Ahora, en el día 1, ¿qué voy a hacer? En el día 1, lo que yo voy a hacer es dividir ese capital de $5 por entradas. Entonces, entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4 y entrada 5. O sea que desde el día 1, yo voy a probar lo siguiente. Voy a meter entradas de $1. Me voy a concentrar, se supone que ya debería de estar utilizando una estrategia. Me voy a concentrar y voy a tomar mis entradas desde el día 1. Vamos a suponer, porque voy a poner un ejemplo, normalmente algunos o la mayoría no cuentan con mucho capital o no están dispuestos a asumir este riesgo para lograr un éxito más adelante. Quisieran intentarlo, pero con menos. Entonces, lo que van a hacer es que pueden tomar, en vez de $5 por día, toman 2. 2, 2, 2, 2, 2 y 2. ¿De acuerdo? En este caso yo utilizo 5 y voy a tomar 5 entradas al día. 5 entradas al día. Normalmente, muchachos, no es que se van a quemar los $5. Solamente vas a tomar 5 entradas por día. En el día 1, 5. En el día 2, 5. En el día 3, 5 entradas. En el día 4, 5. En el día 5, 5. Y en el día 6, nuevamente 5 entradas. ¿De acuerdo? Entonces, 5 entradas. Anotas en tu agenda o en tu bitácora realmente cómo lo estás haciendo, cuántas ganaste, en el día 1 gané 2, gané 3 o gané una. Entonces, de esta manera vas a ir perdiendo el miedo lentamente. Me ha pasado con algunos traders con este seguimiento que algunos pues ganan las 5 oportunidades aquí, acá ganan 4, por aquí ganaron nuevamente 5, por aquí únicamente ganaron 2 y por aquí quizás vamos a poner un ejemplo que ganaron 3 y entonces el trader suma y al final no termina ni perdiendo, sino que este ejercicio fue únicamente un ejemplo. Fue un ejemplo para qué? Para nosotros perder el miedo en el mercado, para nosotros perder ese sentido de nervios a la hora de nosotros estar operando. Debemos de aplicar ciertos ejercicios para nosotros poder pasar ya a aplicar una estrategia. Esto te va a ayudar a perder el miedo en definición. Te va a ayudar a entender que no importa si metes una entrada de 1, de 10, de 20, de 50, de 100 o de mucho más, pues el mercado puede hacer cualquier cosa en su momento. Pueda que se gane, pueda que se pierda, pero eso debes de entenderlo mentalmente. En la cuenta demo o en la cuenta de práctica no voy a poder superar esta etapa. Necesito pasar obligatoriamente a la cuenta real para poder empezar a superar esta etapa. Quiero que comprendas algo, porque normalmente a veces el trader malinterpreta lo que se le está dando a entender. Por eso el concepto dice, pues, que el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, aquí lo que yo les estoy dando a entender es que ustedes primero van a organizarse, van a organizar su plan de trading, en donde debe tener obligatoriamente una gestión del riesgo y una estrategia a ese plan de trading, adicional los siguientes conceptos. Ya ustedes miran qué le agregan más aquí. Después de que ya aprendan esa estrategia, tengan esa gestión del riesgo, entonces, como todavía en su momento tienen miedo a operar por cosas que han pasado ya en cuenta real en el pasado, en donde quemaron quizás un ejemplo todas estas cuentas y necesitan realmente superar ese miedo, superar ese temor, lo que van a hacer es pasar a la cuenta real y definir este tipo de riesgo. ¿Para qué? Para que puedan superar esa etapa de nervios. Es algo psicológico, pero este ejercicio les va a ayudar a superar toda esta etapa.
toda esta etapa. No es que se van a perder las 5 entradas, no se pierden las 5 entradas. Algunos traders en el día 6, me ha tocado ver que finalizan hasta con 10 o 15 dólares de más. Algunos traders pueden tranquilamente finalizar hasta con 10, 15 dólares de más haciendo este ejercicio. Entonces, en vez de quemar el saldo, lo que hicieron fue que practicaron y ya empezaron a sentir qué se siente estar en real nuevamente después de tantas cosas malas que ocurrieron. O sea, tantas cosas malas que ocurrieron, y esto los ayudó a avanzar, a poder realmente tomar la decisión de decir, bueno, voy a empezar a trabajar en cuenta real porque entiendo que cualquier cosa puede pasar, entiendo pues que mi entrada no está en la mira del mercado y de que yo no estoy perdiendo porque quizás el mercado me está observando, sino que es que simplemente tomé alguna mala decisión en su momento o el mercado hizo lo que quiso. Espero que este tip te deje con un poco más de claridad sobre lo que vas a hacer. Recuerda, si tienes cuentas pequeñas, entonces en vez de utilizar 5, utiliza 2, 2, 2, 2 y 2. ¿Va a costar dinero? Quizás de pronto la práctica, sí. Pueda que de pronto te coste, porque quizás algunos en vez de quedar ganando estos 10 pierdan 5 en el ejercicio. Se terminé al final de los 6 días con 5 menos, pero simplemente es un ejercicio. Es un ejercicio. ¿Para qué? Para que tú puedas superar esta etapa de entrar a real. No siendo más, te recuerdo que en la descripción del video está el enlace a la página web. Adicional a eso está el enlace para que crees tu cuenta en el broker. Si tienes alguna duda o pregunta, en la descripción del video te queda mi Telegram. Cuídate mucho y hasta luego, trader.